Quiero compartir contigo en este día un pequeño mensaje que últimamente, sobre todo a todos los cristianos y no cristianos, nos está viniendo. Las pruebas. A todos nos va a llegar. En el capítulo 1, el apóstol Santiago, comenzando en el versículo 2, comienza su epístola diciendo: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Uno se pregunta, ¿por qué Santiago comienza su epístola con este pensamiento en particular? El primer pensamiento de una carta se pone allí porque es importante en la mente del escritor. Y yo creo que el apóstol Santiago pone ese pensamiento en particular porque le está escribiendo a los hermanos cristianos, a los judíos que probablemente se encontraban en una situación negativa de prueba, de pobreza, inclusive quizás hasta de persecución de otros judíos que los veían a ellos al convertirse a Jesús, los veían como traidores de la religión. Gente que estaba pasando quizás por situaciones difíciles. Y entonces el apóstol Santiago escribe esta carta para consolarlos y traer esperanza a sus vidas. Y entonces les dice algo que, en un sentido, podría parecer algo casi como escandaloso. Tengan por sumo gozo cuando se encuentren por pruebas. Esa idea de considerar como algo para regocijarse en una manera extremada cuando uno se encuentra en una situación de dificultad parece extraño, porque lo que se espera es que cuando una persona está en pruebas se sienta triste. Quizás esa persona se siente apartada o quizás hasta traicionada por Dios, pero no. El apóstol Santiago dice que considérenlo como algo por el cual puedan regocijarse en gran manera. El entendimiento de la Biblia acerca de las pruebas es diferente a lo que tiene la persona que no tiene a Dios en su vida. Nosotros, los cristianos, creemos que, como dice la Biblia, todas las cosas que nos suceden en nuestra vida tienen un propósito, tienen una razón de ser. Y Dios las permite porque hay alguna razón. Hay un propósito, quizás de transformación, que Dios tiene en esa circunstancia en particular. Creemos también que nada puede suceder por accidente y que en última instancia, como dice el apóstol Pablo en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Es decir, que aún las pruebas, aún las dificultades, aún los problemas en que a veces nos encontramos, aún los fracasos y las cosas más negativas de la vida, según la Biblia, según la palabra de Dios, tienen un propósito de bendición, un propósito de transformación, un propósito de crecimiento en nuestra vida. Así que una de las razones por las cuales yo creo que el apóstol Santiago dice que debemos considerar como de sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas es que Santiago nos invita a ver las pruebas desde la perspectiva de Dios. Entonces quizás nosotros podemos verlas de esa manera y en vez de ser algo destructivo, algo negativo, quizás Dios tiene un propósito en ello que puede ser de bendición para nuestra vida. Una de las razones por las cuales tenemos que considerar de gozo estar en prueba es porque dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Fíjate que una de las cosas que hacen las pruebas es formar el carácter del cristiano. Y a través de situaciones difíciles, el Espíritu Santo obra. Y podemos ver cómo esas situaciones difíciles contribuyen a crear en nosotros un carácter más, como el carácter de Cristo. Y una de las cosas que el cristiano más necesita es precisamente la paciencia, porque la paciencia nos ayuda a lidiar con todas las situaciones de la vida.
En la vida cristiana, las pruebas son inevitables. Ya desde la antigüedad hasta nuestros días, los creyentes han enfrentado dificultades que desafían su fe y su perseverancia. Y un ejemplo notable de las pruebas, de la paciencia, es Job. Un hombre que sufrió intensamente, pero cuya fe permaneció firme. Y a través de su historia, a través de su vida, vamos a ver versículos donde podemos encontrar consuelo y guía para enfrentar nuestras propias pruebas. Primero vamos a hacer historia. Para la audiencia que no lo sepa, Job era un hombre justo, temeroso de Dios, conocido por su integridad y piedad. Sin embargo, sufrió una serie de calamidades que pusieron a prueba su fe. Perdió su riqueza, sus hijos, su salud, y todo esto en un corto periodo de tiempo. Y a pesar de esos desastres, Job no maldijo a Dios. Expresó su dolor, su confusión también, pero mantuvo su fe. Y una de las enseñanzas que podemos aprender de Job es mantener la fe. Mantén la fe en Dios en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Lo primero que hacemos muchas veces cuando llegan pruebas a nuestras vidas es quejarnos contra Dios. Perdemos la fe en Dios. Nos apartamos, nos alejamos de Dios. Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Señor, has permitido esto? ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Te sirvo en la iglesia? ¿Mi familia asiste a la iglesia todos los domingos? ¿Hago obra social? ¿Pero por qué las cosas me van mal? Job capítulo 1, versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Ese versículo muestra la actitud de Job ante la adversidad. Reconoció que todo lo que tenía era un don de Dios y aceptó tanto lo bueno como lo malo que le aconteció. Hay lecciones de la vida de Job que tú y yo tenemos que aprender. Esta es una de ellas. Job reconoció la soberanía de Dios en todas las circunstancias. Y entender que Dios tiene control sobre nuestras vidas permite el Señor que cuando las pruebas vengan a nuestra vida sea para nuestro bien. La aceptación de la soberanía de Dios no significa resignarnos, sino confiar activamente en que Él tiene un propósito. Romanos capítulo 8, verso 28. Y sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Debemos aceptar la soberanía de Dios en nuestra vida. Debemos mantenernos íntegros. A pesar de las críticas de su esposa, a pesar de la crítica de sus amigos, Job mantuvo su integridad y su fe. No renunció a Dios, ni dejó que su fe se debilitara, incluso cuando no entendía el porqué de su sufrimiento. Job capítulo 2, verso 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Eso es integridad. Eso es confianza. Eso es fe en Dios. En medio de las dificultades, aun cuando la esposa de Job dijo estas palabras. La perseverancia también es clave en medio de las pruebas. Job mostró capacidad para perseverar a través del dolor y la pérdida. La historia de Job nos enseña que debemos mantenernos firmes, incluso cuando nuestras circunstancias no son buenas.
Como hemos leído al principio, Santiago animaba a los hermanos que estaban pasando por pruebas. Y mira lo que dice el versículo 12, Santiago capítulo 1. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. La palabra de Dios está llena de promesas y de consuelo para aquellos que están pasando por dificultades. Pasar tiempo en la palabra puede fortalecer nuestra fe. El salmista David, en el Salmo 46, verso 1, dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Busca consuelo en la palabra de Dios. Hay personas que buscan consuelo en cosas que no provienen de Dios. La oración es nuestra línea directa con Dios. Por eso un consejo para pasar las pruebas es: ora sin cesar. No solo busques consuelo en la palabra de Dios, ora sin cesar. A través de la oración podemos expresar nuestras preocupaciones a Dios, pedir su fuerza, su guía. Pablo escribe en la carta de Filipenses, capítulo 4, versos 6 y 7, lo siguiente: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ora sin cesar. Ora como respiras. Así dice el libro de Miguel Díez. Hemos estado ofreciendo durante varios meses a toda la audiencia la opción de recibir este PDF gratuito. Escríbenos a través de Telegram. Escríbenos a través de WhatsApp o a través de un comentario. Podemos compartirte el enlace para que te descargues en tu teléfono móvil ese PDF del libro Orar como respirar. Otro consejo para pasar las pruebas: rodéate de personas de fe. Es vital tener una comunidad de creyentes que nos apoye. Nuestros hermanos y hermanas en Cristo pueden orar por nosotros, pueden ofrecernos consejo sabio, pueden darnos ánimo cuando más lo necesitamos. Gálatas capítulo 6, verso 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Recuerda también las promesas de Dios. Dios ha prometido que no nos va a dejar, no nos va a abandonar. Recordar sus promesas nos da esperanza y confianza para enfrentar las pruebas. No temas porque yo estoy contigo, dice Isaías, capítulo 41, verso 10. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Recuerda esta promesa en tu vida cuando vengan los momentos de prueba. Cuando sientas que estás solo. Cuando sientas que no puedes más. Recuerda que Dios está contigo. No desmayes, dice Isaías, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Hay algo que tenemos que tener en cuenta. Las pruebas en esta vida son temporales, en comparación con la eternidad que nos espera con Dios. Por eso debemos mantener una perspectiva eterna. Eso nos va a ayudar a soportar las dificultades actuales. La segunda carta de Corintios, capítulo 4, verso 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. La vida de Job es un recordatorio de que aunque las pruebas son inevitables, nuestra respuesta, nuestra actitud a ellas es importante. Por eso debemos aceptar la soberanía de Dios, mantener nuestra integridad, fe, perseverar, buscar consuelo en la palabra, orar, rodearnos de hermanos en la fe que nos ayuden, que nos animen, recordar las promesas de Dios y mantener una perspectiva eterna. Son claves, son consejos para pasar las pruebas de la vida. Como Job, podemos confiar en que Dios está con nosotros en cada paso del camino y que nuestras pruebas, aunque son dolorosas, tienen un propósito mayor en el plan de Dios. Por eso, hermano y hermana que estás escuchando esta reflexión, ánimo. La prueba no va a ser para siempre. Cada día tenemos que estar sujetos a Cristo. Te agradecemos, Dios, por tu amor inagotable, por tu fidelidad en nuestras vidas. Y hoy venimos ante ti reconociendo que las pruebas y dificultades son parte de nuestro caminar. Te pedimos, Padre, que nos des la fortaleza, la sabiduría para enfrentarlas con una fe firme, al igual que Job. Señor, sabemos que tú eres soberano sobre todas las cosas. Así como Job declaró, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor, nosotros también queremos aceptar tu voluntad con un corazón agradecido. Ayúdanos a recordar que todo lo que tenemos viene de ti y que en todo momento, bueno o malo, debemos bendecir tu santo nombre. Señor, en medio de nuestras pruebas te pedimos que nos ayudes a mantener nuestra integridad, nuestra fe. Cuando nos sintamos tentados a desmayar o a dudar de tu bondad, recuérdanos las palabras de Santiago. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Danos la perseverancia que necesitamos para mantenernos firmes en ti. Señor, que tu palabra nos consuele. Sabemos que en tu palabra, que en la Biblia encontramos la paz y la guía que nuestras almas necesitan. Que cada versículo que leamos en la palabra de Dios nos fortalezca, nos dé esperanza. Que recordemos que tú eres nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Señor, ayúdanos a orar sin cesar. Que la oración sea algo prioritario en nuestras vidas, cada día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Impúlsanos a orar sin cesar, a venir a ti en cada momento de angustia, de necesidad. Ayúdanos a confiar la promesa que Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Cuando presentamos nuestras peticiones delante de ti, tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Señor, gracias también por los hermanos en autoridad, los pastores que has puesto en nuestra vida. Ayúdanos a apoyarnos unos a otros, cumpliendo lo que dice la palabra de Dios de llevar las cargas de nuestros hermanos, que podamos ser instrumentos de tu amor y que podamos ser apoyo mutuo en tiempos de prueba. Ayúdanos a recordar tus promesas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Ayúdanos, Padre, a entender que nuestras pruebas son temporales y que nos están preparando para un peso de gloria eterna que va más allá de cualquier sufrimiento presente. Que nuestra esperanza esté puesta en la eternidad contigo.
Señor, gracias porque siempre estás con nosotros. En cada paso de la vida, en cada paso del camino. Te alabamos, te bendecimos y confiamos, Señor, en que tú tienes un propósito mayor para nuestras vidas y que nunca nos vas a abandonar. Siempre estarás con nosotros, cada día estás con nosotros. Ayúdanos, Padre, a confiar en ti. Ayúdanos a perseverar en medio de las pruebas.